Cuando Yevgeny Prigozhin lanzó el motín de Wagner en junio de 2023, fue el desafío directo más serio a la autoridad de Vladimir Putin en más de 2 décadas de gobierno. Prigozhin orquestó un dramático levantamiento armado, liderando a un contingente de tropas de Wagner en una audaz operación que resultó en la captura de la estratégica ciudad rusa de Rostov del Don. Esta audaz acción encendió las alarmas dentro del gobierno ruso y llamó la atención de la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar de su impulso inicial, Prigozhin finalmente decidió no avanzar hacia Moscú, lo que dejó a muchos especulando sobre sus intenciones y las posibles repercusiones de sus acciones. Tan solo 2 meses después, la vida de Prigozhin llegó a un final misterioso y abrupto, cuando su avión privado se estrelló en circunstancias poco claras mientras volaba entre Moscú y San Petersburgo. El incidente desató especulaciones generalizadas y teorías de conspiración sobre la verdadera naturaleza de su fallecimiento. En este video, exploraremos la historia de Yevgeny Prigozhin, el hombre que desafió a Putin y pagó el precio máximo. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Yevgeny Viktorovich Prigozhin nació el 1 de junio de 1961 en Leningrado, ahora conocido como San Petersburgo, Rusia. Fue criado como hijo único por su madre, Violeta, una enfermera de hospital, y su padre, Víctor, un ingeniero de minas que falleció cuando Yevgeny tenía solo 9 años. Su abuelo, Yevgeny Ilich Prigozhin, sirvió como capitán en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial y luchó en las batallas de Rshov, donde recibió una medalla por su valentía. Se cree que tanto su padre como su padrastro eran de ascendencia judía. Su tío abuelo fue el científico soviético Yefim Ilich Prigozhin, y durante su infancia, Yevgeny vivió con Yefim durante varios años en la ciudad ucraniana de Shovti-Shovti-Vody, donde Yefim trabajaba en una mina de uranio a cielo abierto. El padrastro de Prigozhin, Samuil Fredmanovich Zarkoy, era instructor de esquí y lo introdujo al esquí de fondo. Aspirando a convertirse en esquiador profesional, Yevgeny se graduó de la Escuela Internado Deportiva número 62 de Leningrado en 1977. Sin embargo, más tarde abandonó su carrera deportiva debido a una lesión y trabajó como entrenador físico en una escuela deportiva para niños. En 1979, Prigozhin, de 18 años, fue sorprendido robando y recibió una sentencia de prisión suspendida de 2 años y medio. En lugar de cumplir condena en prisión, trabajó en una planta química en Veliki Novgorod. Un año después, regresó a Leningrado y se involucró con una banda participando en varios robos. Finalmente fue capturado cuando atacó a una mujer en la calle, en un intento de robarle sus aretes y botas. En 1981, Prigozhin fue sentenciado a 12 años en una prisión de alta seguridad por delitos como robo, hurto y fraude, incluyendo el uso de menores para ayudarlo en sus actividades criminales. Mientras estuvo en prisión, Prigozhin rompía las reglas con frecuencia y lo mantenían en aislamiento, pero finalmente fue trasladado a la población general en 1985. Allí, comenzó a leer mucho y aprendió varios oficios, incluyendo trabajar como operador de torno, conductor de tractor y carpintero, después de recibir capacitación vocacional. En 1988, debido a su buen comportamiento, el Tribunal Supremo Soviético redujo su sentencia a 10 años, señalando que mostraba signos de mejoría. Fue trasladado a un centro de mediana seguridad y finalmente liberado en 1990, después de haber pasado un total de 9 años en detención. Después de salir de prisión, Prigozhin comenzó a vender hot dogs en un mercado de Leningrado junto con su familia. Rápidamente tuvo éxito, ganando dinero más rápido de lo que su madre podía contarlo. De 1991 a 1997, se involucró en el negocio de abarrotes y se convirtió en copropietario y gerente de una cadena de tiendas llamada Contrast, una de las primeras cadenas de abarrotes en San Petersburgo.
Más o menos al mismo tiempo, incursionó en la industria del juego y se convirtió en director general de una empresa que construyó los primeros casinos en San Petersburgo. Probablemente fue durante este tiempo cuando conoció por primera vez a Vladimir Putin, quien estaba involucrado en la supervisión de las operaciones de juego. En 1995, Prigozhin incursionó en la industria de los restaurantes y convenció a un colega de abrir un restaurante con él. Su primer restaurante, llamado Old Customs House, abrió en San Petersburgo y más tarde crearon un restaurante flotante de moda llamado Nueva Isla. Este restaurante rápidamente se volvió popular entre los locales que buscaban algo único. Sin embargo, Prigozhin pronto se ganó la reputación de ser duro con sus empleados, llegando a recurrir a castigos físicos por un mal desempeño. En 2001, Prigozhin sirvió personalmente comida a Vladimir Putin y al presidente francés Jacques Chirac en New Ireland. También recibió al presidente estadounidense George W. Bush en 2002 y celebró el cumpleaños de Putin en el restaurante en 2003. Con los años, Prigozhin se fue acercando más a Putin. Eventualmente se separó de sus socios comerciales y se enfocó en sus propios negocios. Uno de estos, Concord Catering, empezó a ganar numerosos contratos gubernamentales para proveer comidas a escuelas y empleados del gobierno. En 2012 consiguió un contrato enorme por un valor de aproximadamente $1.200 millones para suministrar comidas al ejército ruso. Para 2012, Prigozhin había mudado a su familia a una gran finca en San Petersburgo, que contaba con lujosas comodidades, incluyendo una cancha de baloncesto y un helipuerto. Poseía un jet privado y un yate, y estaba relacionado con varias aeronaves diferentes. Sin embargo, enfrentó acusaciones de prácticas comerciales corruptas y se estima que acumuló más de 1.000 millones de rublos en riqueza ilegal. Un incidente notable involucró a una empresa vinculada a él, que proporcionó alimentos de mala calidad a escuelas en Moscú, lo que resultó en un brote de salud en 2019. En diciembre de 2018, se descubrió que una empresa que afirmaba ser independiente compartía la misma información de contacto que Concord Catering y recibió pagos por eventos en el Kremlin. Esta empresa también recibió fondos adicionales para otro banquete en diciembre de 2019. Debido a sus tratos controvertidos, Prigozhin fue nombrado la persona corrupta del año 2022 por el proyecto de reporte sobre crimen organizado y corrupción. En 2014, durante la guerra en Donbass, surgió una fuerza militar privada que más tarde se conoció como el Grupo Wagner. Aunque la ley rusa prohibía explícitamente las compañías militares privadas, los combatientes de Wagner empezaron a aparecer en varias zonas de conflicto, donde estaban en juego los intereses geopolíticos de Rusia. Su presencia operativa se extendió más allá de Ucrania, a países como Siria, Libia, Sudán, la República Centroafricana y Malí, a menudo en consonancia directa con los objetivos estratégicos de Rusia. Los informes indicaron que el grupo hizo un uso extensivo de la infraestructura militar rusa, transportó personal en aviones militares y coordinó actividades de cerca con funcionarios de inteligencia y defensa rusos. A medida que el grupo llevaba a cabo sus operaciones, desarrolló una reputación notoria. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales presentaron acusaciones contra los combatientes de Wagner, citando casos de tortura, ejecuciones y otros crímenes de guerra atroces en varios países donde fueron desplegados. A pesar de estas graves acusaciones, Wagner negó constantemente cualquier delito, mientras que el Kremlin a menudo intentaba distanciarse del grupo, manteniendo que Wagner era una entidad independiente. A pesar de años de rumores sobre su participación, Yevgeny Prigozhin negó constantemente cualquier vínculo con Wagner. Sin embargo, esto cambió en 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. En un giro significativo de los acontecimientos, reconoció públicamente que él había fundado la organización. En este punto, el grupo Wagner se había convertido en un componente cada vez más importante de la estrategia militar de Rusia. Las Fuerzas Armadas rusas enfrentaron reveses significativos en el campo de batalla, particularmente contra la fuerte resistencia ucraniana, y las fuerzas de Wagner desempeñaron un papel importante en algunos de los enfrentamientos más mortales del conflicto, especialmente durante los intensos combates en y alrededor de la ciudad de Bakhmut. Además, Prigozhin recibió la autoridad para reclutar reclusos de las prisiones rusas en el grupo Wagner, a cambio de su libertad.
Este acuerdo llevó a un crecimiento estimado en el número de mercenarios de Wagner de varios miles a aproximadamente 50.000 combatientes para diciembre de 2022, siendo la mayoría delincuentes condenados reclutados en prisiones. Durante este periodo, Prigozhin se transformó de ser un empresario en gran parte enigmático a convertirse en una figura pública prominente. Comenzó a aparecer con equipo de combate cerca de las líneas del frente, mostrando a sus tropas y sus operaciones. A pesar de que el gobierno proporcionaba recursos cada vez más sustanciales al grupo Wagner, la organización carecía de cualquier autoridad legal. Yevgeny Prigozhin no ocupaba un cargo oficial. Él no fue designado ni elegido, lo que significaba que técnicamente no tenía que rendir cuentas a nadie. Como resultado, su ejército privado operaba fuera de los límites de la ley rusa y de la jerarquía militar. Esta situación provocó descontento dentro del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor, causando intensos conflictos entre el liderazgo de Wagner y el alto mando ruso. Usando las redes sociales, Prigozhin comenzó a publicar mensajes en video apasionados que criticaban las deficiencias del ejército ruso. Cuestionó la competencia de los líderes militares, acusó públicamente al ministro de Defensa Sergei Shoigu y a altos generales rusos de corrupción e incompetencia, y alegó que estaban descuidando a los soldados que luchaban y morían en el conflicto. Sus arrebatos resonaron con muchos, pero también crearon tensiones peligrosas dentro de la estructura de poder rusa, lo que potencialmente podría alterar el delicado equilibrio de autoridad y lealtad entre los principales líderes del país. Parecía que Prigozhin se estaba posicionando como alguien que dice la verdad, dispuesto a expresar verdades incómodas y críticas. Criticaba al liderazgo ruso en los términos más duros. A mediados de junio de 2023, el Ministerio de Defensa estaba cada vez más preocupado por la influencia de Prigozhin. Ordenaron a los combatientes de Wagner firmar contratos antes del 1 de julio para integrar al grupo como una unidad subordinada, lo que reduciría la autoridad de Prigozhin. Sin embargo, Prigozhin se negó a cumplir, acusando al ministro de Defensa Shoigu de incompetencia. Para el 23 de junio, la fricción llegó a un punto de quiebre. Prigozhin alegó que el ejército ruso regular había realizado ataques con misiles contra los campamentos de Wagner, causando enormes bajas entre sus filas. Su respuesta fue inmediata e incendiaria, declarando a través del canal de Telegram de su servicio de prensa que el mal perpetrado por el mando militar de la nación debía ser detenido. Declaró efectivamente una insurrección armada contra el Ministerio de Defensa, llamando a sus seguidores a levantarse en represalia por la supuesta masacre de sus combatientes. Ese mismo día, Prigozhin publicó un impactante video que desmontó la narrativa oficial del Kremlin sobre la guerra. Afirmó que la invasión de Ucrania se construyó sobre una base de mentiras, diseñada únicamente para beneficiar a altos funcionarios del Ministerio de Defensa y a oligarcas ricos. Además, alegó que el alto mando ruso estaba ocultando la terrible realidad de las líneas del frente, afirmando que hasta 1.000 soldados rusos morían en combate diariamente. Al amanecer del 24 de junio, los mercenarios de Wagner cruzaron la frontera desde Lugansk hacia el Oblast de Rostov en Rusia, encontrando prácticamente ninguna resistencia por parte de las fuerzas locales. Este movimiento llevó al Servicio Federal de Seguridad a presentar oficialmente cargos criminales contra Prigozhin, acusándolo de orquestar una rebelión armada contra el Estado. La situación se intensificó rápidamente cuando las unidades de Wagner tomaron el control de Rostov del Don y comenzaron una marcha relámpago por la justicia hacia Moscú. En el caos que siguió, las fuerzas de Wagner se enfrentaron a la Fuerza Aérea Rusa, derribando un puesto de mando aéreo Ilyushin Il-22-M y varios helicópteros militares, lo que resultó en la muerte de varios miembros del servicio ruso. Un Vladimir Putin visiblemente alterado finalmente se dirigió al pueblo ruso, calificando el levantamiento como una puñalada por la espalda y traición. Prometió que la respuesta del Estado sería dura, advirtiendo que el motín interno representaba una amenaza directa para la supervivencia de la Federación Rusa. Prigozhin se mantuvo desafiante, declarando públicamente que el presidente estaba profundamente equivocado. Él respondió que sus hombres no eran traidores, sino patriotas que habían luchado por su patria y se negaban a rendirse ante una jerarquía militar corrupta. Los informes sugieren que para la tarde del 24 de junio, Prigozhin intentó abrir una línea de comunicación directa con el Kremlin.
Según los informes, se comunicó con la administración presidencial, pero Putin se negó a tomar su llamada, lo que señalaba una ruptura total en la relación cercana que alguna vez tuvieron. El tenso enfrentamiento finalmente se resolvió mediante negociaciones decisivas que involucraron a figuras como Nikolai Patrushev y Anton Boino. Actuando como mediador a petición de Putin, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko negoció un acuerdo en el que se retiraron los cargos criminales y Prigozhin aceptó detener su avance hacia Moscú, a cambio de un salvoconducto hacia Bielorrusia. A pesar de que se retiraron los cargos, Prigozhin seguía bajo investigación por traición y, en efecto, era un hombre condenado. El 23 de agosto de 2023, exactamente 2 meses después del audaz desafío de Prigozhin al mando militar ruso, una aeronave privada que transportaba al líder mercenario se estrelló al norte de Moscú. Este trágico evento se convirtió rápidamente en uno de los incidentes más controvertidos y examinados en la historia política moderna de Rusia. El jet ejecutivo Embraer Legacy 600 iba de Moscú a San Petersburgo cuando se estrelló cerca del pueblo de Kusinkino, en la región de Tver. Las autoridades rusas confirmaron más tarde que las 10 personas a bordo murieron en el desastre. El manifiesto proporcionado por la Agencia de Aviación de Rusia identificó a las víctimas como Yevgeny Prigozhin, el cofundador de Wagner Dmitry Utkin, y varios comandantes de alto rango y miembros de la tripulación asociados con la empresa militar privada. Imágenes que circulan en redes sociales mostraron el avión descendiendo rápidamente de manera descontrolada. Testigos informaron haber escuchado explosiones antes del impacto, pero los primeros informes del gobierno ofrecieron poca información sobre la causa del accidente. En cuestión de horas, comenzaron a surgir intensas especulaciones y teorías de conspiración en toda la comunidad internacional. El momento del incidente, tan poco tiempo después del motín, fue visto por muchos como algo más que una simple coincidencia. Las agencias de inteligencia occidentales y varios gobiernos extranjeros han sugerido que el desastre aéreo pudo haber sido un acto deliberado y no un accidente. El Kremlin negó firmemente cualquier implicación, y Vladimir Putin posteriormente expresó públicamente sus condolencias, describiendo a Prigozhin como un empresario talentoso que, sin embargo, cometió errores graves a lo largo de su vida. 2 meses después, la agencia de aviación Rosaviatsia propuso que el accidente probablemente fue provocado por la detonación de una granada de mano dentro de la cabina. Los investigadores también afirmaron haber descubierto rastros de alcohol y narcóticos durante su investigación. Sin embargo, los observadores internacionales en su mayoría se mantuvieron escépticos ante esta versión oficial. Después de la tragedia, el Kremlin tomó medidas decisivas para asumir el control de las operaciones restantes de Wagner. Muchos mercenarios fueron integrados al Ministerio de Defensa, mientras que otros continuaron sus despliegues en el extranjero bajo nuevas estructuras de liderazgo leales al Estado. Parecía que misión cumplida. A finales de diciembre de 2023, el Wall Street Journal publicó un informe en el que alegaba un asesinato calculado. Citando fuentes tanto de inteligencia occidental como rusa, el artículo afirmaba que Nikolai Patrushev, descrito como el asesor más confiable de Vladimir Putin, orquestó personalmente el derribo de la aeronave de Wagner. Según estas acusaciones, Patrushev ideó un plan para eliminar a Prigozhin. Según los informes, la operación involucró colocar un artefacto explosivo debajo del ala del jet privado durante sus inspecciones finales de seguridad antes del despegue. El debate en curso sobre si el desastre fue causado por una falla mecánica, un sabotaje interno o un atentado sancionado por el Estado sigue generando controversia a nivel mundial. Independientemente de la causa real, la eliminación de Prigozhin y su círculo cercano marcó un final violento para uno de los periodos más turbulentos y peligrosos, tanto en el conflicto ucraniano como en el Estado ruso moderno, demostrando que intentar enfrentarse a Vladimir Putin nunca iba a terminar bien.